Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí comenzando el año en este domingo con noticias que realmente uno tendría que decir que hay que verlo para creerlo. Y voy a contar esta historia porque cuando yo fui embajador de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos de América, me tocó acompañar a un prestigioso periodista dominicano, Carlos Julio Félix, a poner en circulación en un restaurante muy importante de Washington su libro sobre el desarrollo del turismo en la zona suroeste de la República Dominicana. Ese libro de una gran calidad, con fotos de varias de las provincias fronterizas y que fue auspiciado por el Centro Libro Cuesta, acompañado de un DVD, cuando se hizo la exhibición del DVD y se vieron las cuevas y también los que eran buzos practicando submarinismo en esas cuevas de las provincias de Pedernales específicamente, mucha gente se emocionó profundamente y no entendían cómo el potencial de turismo que tenía el suroeste y muy especialmente la provincia de Pedernales permanecía virgen todavía. Y ese libro de Carlos Julio Félix contribuyó enormemente a dar a conocer la riqueza potencial que tenía el suroeste y muy especialmente la provincia de Pedernales, a la que él ha dedicado gran parte de su vida a promover ese polo turístico. Pues hoy es una realidad. Y ahí está la foto, e invito a nuestro director a ponerla, donde se ve ese crucero que llegó al puerto turístico de Cabo Rojo con 2.577 turistas, haciendo realidad los que fueron los sueños de muchos de los que luchamos durante años por el desarrollo del suroeste, y ahí me incluyo yo, porque en una ocasión un expresidente de la República me preguntó que por qué yo hablaba tanto de la provincia de Barahona y del desarrollo turístico, que si yo tenía familia en Barahona. Y yo le dije que sí, claro, presidente, como todas las familias dominicanas que están divididas en varias provincias, pero yo creo que usted también tenía un abuelo barahonero, si no me equivoco. El hecho es que ahí está la realidad. Tenemos finalmente un crucero que ha llegado al puerto turístico de Cabo Rojo, donde yo que conocí esa zona durante muchos años, ya que fui asesor de la Comisión Nacional de Política Minera y estuve involucrado durante muchos años desde el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones y como asesor del secretario de Estado de Finanzas, que era en ese entonces el presidente de la Comisión Nacional de Política Minera, me tocó viajar muy frecuentemente a la provincia de Pedernales, conocer Cabo Rojo, conocer la mina de Aceitillar y todo el potencial que tenía esa zona. Y durante años los conflictos que rodearon la propiedad de la tierra en esa provincia, hasta un momento en que el Estado definitivamente logró eliminar todos esos falsos títulos de propiedad que se habían emitido, y hoy tenemos esta realidad en que se ha construido este muelle turístico, y ahí está la realidad del primer crucero que llega a Pedernales como polo turístico. ¿Por qué he querido mencionar precisamente esto? Porque lamentablemente, así como en el gobierno de entonces del doctor Joaquín Balaguer, Barahona fue declarada como el cuarto polo turístico del país, inclusive en uno de los gobiernos que sustituyeron al doctor Balaguer se inició la construcción del aeropuerto internacional, y yo personalmente hice una campaña junto a otros medios de prensa para que a ese aeropuerto internacional de Barahona se le pusiese el nombre. Yo hice esa campaña
de María Montés, porque fue la artista dominicana en su época de más proyección a nivel mundial, incluyendo con que se casó con uno de los grandes actores franceses, Jean-Pierre Aumont, con la que tuvo una hija, Tina, y precisamente por eso luché tantos años junto a Elena Nunciatini y a un grupo de dominicanos para tratar de que ese aeropuerto internacional se hiciera operacional y pudiese recibir 2 jumbos semanales, pero para eso se necesitaban 1.100 habitaciones para turismo receptivo. Y la realidad es que se terminó la construcción de ese aeropuerto, incluyendo la dotación de un radar para el mismo y también un camión de bomberos, que era un ejemplo por la potencia de los chorros de agua que arrojaba el mismo. Pasaron los años y yo traté junto a un grupo de dominicanos en el que estuvo inclusive Manuel Morales Lama, su esposa Margarita, que escribió una biografía de María Montés, el doctor Jotin Curi también. Hicimos los estatutos para crear una fundación, ya que los fanáticos de María Montés todos estaban en ánimo de donar toda la memorabilia de sus películas, los afiches de promoción, etcétera, para que se crease ese museo. Y yo hice gestiones de que uno de los bancos que fue cerrado en la calle Casandra Damirón en Barahona se le donase a esa fundación para crear ahí el Museo María Montés. He querido hablar de este tema vinculado también a Pedernales, porque, por supuesto, ahora toda la prioridad se ha ido hacia Pedernales, incluyendo la construcción de un aeropuerto internacional, y mientras tanto varios proyectos de establecer ahí en el Aeropuerto Internacional María Montés, inclusive una de las grandes corporaciones aéreas norteamericanas, establecer un taller de mantenimiento, prácticamente se han quedado congelados. Pero hay que felicitarse de que ya tenemos el primer crucero que desembarcó 2.577 turistas a bordo, y quisiera ahora hacer una observación en relación con la inauguración de este muelle turístico. Una advertencia y una recomendación tanto al ministro de Turismo como al señor presidente de la República, Luis Abinader, para que se observe estrictamente que se va a aplicar la ley que establece que el 80% de los empleos es para los dominicanos y el 20% para los extranjeros. Todo el mundo sabe que conoce Pedernales como el que va y se hospeda en uno de los pequeños hoteles de Pedernales y deja los vehículos parqueados afuera durante la noche. Ahí amanecen jóvenes haitianos cuidando esos vehículos, esperando una propina por la mañana. Ojo pues, y además también la acción que puede desarrollar el Banco de Reservas de República Dominicana para financiar a todos los pequeños y medianos empresarios de Pedernales y de Oviedo, para que sean dominicanos y empleos dominicanos los que se generen en esos hoteles que se van a construir y que se han licitado bajo la modalidad de fideicomiso. Ojo pues al Ministerio de Trabajo para que sean dominicanos los empleados de esos hoteles que se van a construir y muchos de los empleos que ya están surgiendo como consecuencia de la primera visita de este crucero lleno de turistas. He querido hacer esas observaciones a tiempo para que no ocurra lo que ha ocurrido en otros polos turísticos, que sean dominicanos, pequeños y medianos empresarios, que si quieren arrendar o comprar 100 bicicletas para alquilárselas a los turistas, sea el Banco de Reservas que le financie esas 100 bicicletas. Si otros turistas desean pasear en burro con sombreros mexicanos, que sean dominicanos que adquieran esos animales y que exploten ese negocio, que no se llene de mini empresarios y pequeños empresarios o microempresarios extranjeros,
la explotación de ese polo turístico. Por eso he querido hacer esta advertencia a tiempo, para que se respete esa ley que está en vigor, que establece que el 80% de los empleos tienen que ser para los dominicanos y un 20%. Es más, años atrás, cuando yo regresé al país en el 2013, invité a un almuerzo a Elis Pérez, que por cierto va a poner unas memorias de él en circulación en este mes de enero. Y lo invité a comer junto con el entonces secretario de Estado de Turismo, Felucho Jiménez, perdón, para recordarle, ya que él trabajaba con uno de los concesionarios del Aeropuerto de las Américas y de otros aeropuertos, y Elis Pérez trabajaba con ese grupo, que tenían la obligación de construir una terminal de combustibles en el Aeropuerto Internacional de Barahona, dentro de las obligaciones establecidas en el contrato. Pero ese aeropuerto, lamentablemente, por la falta del aterrizaje de 2 jumbo jets y la falta de 1.100 habitaciones hoteleras de turismo receptivo, prácticamente nunca llegó a operar. Invito pues a nuestras autoridades laborales esta recomendación y sugestión que hago de que sean dominicanos los que exploten el turismo de la provincia de Pedernales, que sean empleos para los dominicanos. Esa es una de las provincias de más baja densidad de población y por eso hago esta sugerencia y recomendación a tiempo. Hago una breve pausa y retornamos en unos instantes con el reporte Saladín. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y me ha llamado poderosamente la atención de que independientemente de la cobertura que tienen los medios dominicanos y también la presencia en nuestro país de representaciones tanto del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD de las Naciones Unidas y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y es que con esa presencia, independientemente también del rating que tiene República Dominicana por los calificadores de riesgo, uno a veces se asombra cómo los organismos internacionales tienen la capacidad muchas veces de entregar a la opinión pública nacional informes como el que acaba de hacer precisamente la ONU, un informe titulado Situación Económica Mundial y Perspectivas 2024. Uno de los periódicos locales, el periódico Hoy, en la página 24, y lo invito a leerlas a nuestro público,
titula ese informe que acabo de mencionar con este titular: ONU ve sombrío pronóstico económico global de este año. Y a veces, con la larga experiencia que he tenido en los sectores económicos y financieros, uno se pregunta cómo un organismo internacional de la categoría de la Organización de las Naciones Unidas lanza al mundo un informe sobre la situación económica mundial y perspectivas para el 2024, y cada periódico tiene el derecho de titular ese informe libremente. Y por supuesto el periódico que he citado lo hizo con ONU ve sombrío pronóstico económico global de este año. Y ahí uno tiene que plantearse lo que es en esta materia económica la prudencia con que tienen que manejarse esas informaciones. Porque habiendo atravesado el mundo la coyuntura económica internacional del 2020 y el efecto de la pandemia y el COVID a nivel mundial, y no vamos a hablar de todos los efectos hacia adelante y hacia atrás que generó esa situación del COVID, uno se pregunta cómo precisamente es un organismo de la familia de las Naciones Unidas la que provoca titulares como ONU ve sombrío pronóstico económico global de este año. Yo quisiera recordarle muchas veces a los funcionarios internacionales de la ONU y especialmente del área del Consejo Económico y Social, que independientemente de las proyecciones que hacen tanto el Consejo Económico y Social, por una parte, el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional decía que puede ser que el crecimiento económico se desacelere de un 3% en el 2023 a un 2.9% en el 2024. Independientemente de las proyecciones que hacen otros organismos y otras instituciones, como es el caso de la OCDE, que es el Club de los Ricos con asiento en París, la Organización para el Desarrollo Económico, con sede en París, Francia, donde uno ve que mientras el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento económico que se desacelere de un 3% en el 2023 a un 2.9% en el 2024, Sin embargo, otros de los organismos que debería, por lo menos, de tratar de vender la idea desde un punto de vista más optimista, que es la OCDE, lo repito, tiene como países 38 miembros, la mayoría de los países ricos, independientemente de que México es miembro de ese club. Para la OCDE, el crecimiento se desaceleraría desde un 2.9% en el 2023 a un 2.7% en el 2024. Cuando quien les habla, que conoce la historia hacia atrás de cómo se crean las Naciones Unidas y sobre todo dentro de la familia de las Naciones Unidas, el rol que tiene que jugar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es el banco para financiar, el brazo económico y financiero para financiar los proyectos de desarrollo a los gobiernos y al sector privado. Luego tenemos, a nivel de América Latina y el Caribe, el primer Banco de Desarrollo Regional, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, para servir a los Estados miembros y al sector privado también, incluyendo lo que fue anteriormente el FOMIN. Y estos organismos muchas veces se caracterizan porque los pronósticos económicos que realizan, independientemente de lo que es la realidad de la deuda externa hoy a nivel mundial,
y recientemente se han hecho publicaciones en Estados Unidos de América donde está descrita lo que es la deuda externa a nivel mundial. Inclusive la prensa norteamericana se hacía eco en esta semana pasada de que la deuda externa de los Estados Unidos de América se había disparado ya de los 34.000 millones de dólares a los 35.000 millones de dólares. En la Massachusetts Avenue, en Washington, una de las avenidas principales, donde está la residencia del vicepresidente de los Estados Unidos de América, hay un reloj electrónico que le va dando a los peatones y a los vehículos que circulan por esa importante vía de Washington, D.C., el crecimiento segundo a segundo de la deuda externa de los Estados Unidos de América, independientemente de la carga de la deuda externa a nivel mundial. Y República Dominicana sabe muy bien también el monto de la deuda externa que tenemos. A veces quisiéramos creer que ese rol del nacimiento de las Naciones Unidas estuvo vinculado en 1945 a las guerras comerciales, a las guerras de tasas de cambio y a las guerras arancelarias que había en el mundo que anticipó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos pues jugaban con los aranceles, subían y bajaban aranceles, jugaban con la tasa de cambio también para hacer más o menos competitivas sus exportaciones, y definitivamente el mensaje que deberían de transmitir organismos de la familia de las Naciones Unidas, incluyendo la UNCTAD en Ginebra, Suiza, deberían ser un poco más optimistas cuando se hable de la deuda. Todos y cada uno de los que hemos tenido la responsabilidad de dirigir organismos claves de la economía nacional, como quien les habla, como secretario de Estado de Finanzas, gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, administrador general del Banco de Reservas, miembro del Consejo de Directores del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, sabemos la responsabilidad que tenemos y que hay que tratar de mantener y emitir mensajes un poco más optimistas sobre el desempeño de la economía a nivel mundial, independientemente de las coyunturas y el peso de la deuda. Concluye este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y que sigan llegando nuevos cruceros y que tengamos nuevas metas de crecimiento para el sector turismo. Buenas tardes y hasta el próximo domingo.